Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa Manuel Barrau, en la Comarca TV, desde el restaurante en Peltre. Y hoy ya llegamos un poco a temporada de primavera, ¿no? Empieza a haber frutos, frutas, lechugas. Entonces es un poco la época, ¿no?, más del esplendor. Quizás todavía es temprano para el pimiento. El pimiento viene un poco más tardío, más a final de verano, cuando madura. Pero vamos a empezar un poco ya estos días a ir haciendo cosas pues con frutas, verduras, que es un poco algo, comida más ligera, más sana, ¿no?, para estas temporadas. Y lo que vamos a hacer hoy es hacer un pimiento asado, pero de la forma tradicional. No tenemos leña, no tenemos esa suerte, entonces lo vamos a quemar al fuego directamente. Lo vamos a hacer que se queme completamente para luego pelarlos. Y lo que haremos es rellenarlo. Una vez, no lo utilizaremos entero porque es bastante grande, cogeremos aproximadamente la mitad. Y lo que haremos es rellenarlo de un risotto. Y hoy vamos a hacer un risotto un poco diferente, donde el queso lo incorporaremos fuera en lugar de dentro. Le vamos a llamar risotto un poco porque lleva nata. Vamos a hacer un arroz cremoso más bien. Y lo vamos a hacer de vieiras y langostinos y un poquito de cebolla. Y simplemente lo vamos a hacer con arroz blanco. No vamos a hacerlo ni siquiera con el arroz en el momento cocido, o sea, cociéndolo. Va a ser ya arroz cocido. Entonces vamos a empezar por el primer paso, quizás el más lento, que es quemar el pimiento. Entonces, yo tengo la suerte que en estos fuegos tenemos estos hierrecitos que nos valen para poner las sartenes, para que no se nos mueva. Entonces, pues a mí me viene muy bien para poder quemar los pimientos. Entonces, simplemente lo aprovecho y lo dejo encima. Cuando se dice quemar, la palabra es quemar, ¿vale? O sea, no os asustéis porque lo veis negro, hay que ennegrecerlo completamente. Que hace un ruido de fondo. Ahí. Dejaremos que se vaya quemando sin ningún problema. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es elaborar el risotto. El risotto es muy sencillo, es muy básico, o sea, es un poco de cebolla con la nata y un poco el género base que nos va a dar el sabor, un poco de queso y un poco de arroz. Entonces vamos a empezar por pelar estos langostinos. Vamos a guardar las pieles, los vamos a saltear un poquito en la sartén para que nos dejen ese sabor también, aparte de los cuerpos. Entonces vamos a pelarlos, los vamos a dejar la cola para facilitar luego el poder cogerlos para comer y estéticamente pues nos quede un poco más bonito. Los vamos a dejar bien limpios de piel. Y veréis qué sencillo que es este risotto. Es un risotto muy rápido, eso sí. El problema que tenemos a lo mejor al hacerlo con arroz blanco es que el punto que debemos que dejar del arroz sea un poquito duro de primera. Si lo cocemos en exceso, luego cuando lo recozamos en el risotto se nos va a abrir y se nos va a hacer en forma de flor. Entonces se nos va a espesar mucho el risotto. Primero lo que vamos a hacer es una sartén. Vamos a poner a calentar, le vamos a echar un poquito de aceite. Siempre del Bajo Aragón, que tenemos el mejor, ya lo hemos dicho varias veces. Y lo que vamos a hacer es saltear un poquito estas pieles para que nos dejen el sabor al langostino también. Luego las retiraremos, puesto que para comer son muy desagradables. Y mientras tanto, mientras se van dorando un poquito, lo que vamos a hacer es laminar estas vieiras. Las vamos a partir porque lo que nos interesa no es que se vea la vieira entera, sino que nos deje sabor la vieira en el risotto. Entonces, contra más parte de superficie de vieira consigamos dorar en la sartén, más sabor nos va a quedar después. Entonces vamos a cortarla en unas rodajitas. No las voy a sazonar porque esta vieira concretamente viene en un líquido, una especie de salmuera. Entonces le vamos a poner solo un poquito al langostino y luego ya la parte del resto del risotto. ¿Veis? Un poquitín al langostino y con eso nos valdrá. También tengo un poco de pimienta blanca que la echaremos después en el risotto para darle un poco más de aroma. Si os gusta la negra, también la negra le va muy bien. Pues simplemente vamos a dejar que doren un poquito, que se salteen bien estas cabezas de langostinos para que nos deje el sabor en el aceite. Mientras tanto, como podéis comprobar, se va quemando el pimiento. Lo tenemos que quemar por todas las caras, al completo, o sea, hay que abrasarlo realmente. Vale, hemos salteado las gambas un poquito, simplemente para quitarle un poco de sabor y dejarlo en el aceite. Y sobre este mismo aceite vamos a continuar marcando lo que serían las vieiras y los langostinos. Los vamos a marcar casi por completo, porque luego los vamos a acabar directamente sobre encima del arroz. Entonces casi se tienen que quedar acabado ya. Entonces lo vamos a dejar ahí, que vaya cogiendo un poco los sabores del marisco, el aceite. Y mientras tanto vamos a ir picando, en este caso, una cebolla dulce. Una cebollita, podríais poner cebolla normal o una chalota sin ningún problema.
Vamos a quitar la parte de los culos. Simplemente la vamos a picar muy fina, ¿vale? Vamos a cortar tiras a lo largo. Y luego iremos picándolo finamente. Hay quien también le gusta poner un poquito de ajo en los risotos. Eso ya a vuestra elección. Un poco de perejil, un chorrito de vino blanco. Entonces ya este es un risotto, pues como siempre os digo, una base para que de ahí vosotros partáis con lo que os gusta. Fijaros, la cebolla bien picada. Vamos a darle un repaso. A ver si nos quedan algunos trozos un poco grandes, que se nos quede finita. También podríais sustituirlo por puerro, incluso poner alguna otra verdura que os guste. En este caso os lo he querido hacer así para que no tenga demasiados colores y destaque un poco sobre el pimiento. Como el pimiento es rojo, digamos que destaque el pimiento sobre el resto del arroz. Vamos a darle la vuelta a las vieiras. El langostino, como veis, ha sudado agua al tenerlo un poco flojito. Eso nos va a dejar ese sabor. Vamos a dar un poco por los otros lados. Y ya lo retiraremos, que lo tenemos enseguida. Y el pimiento vamos a dejar que siga quemando por otra parte, que vaya a su ritmo. Esto lo voy a bajar el fuego y lo que vamos a hacer es retirarlo. Vamos a dejar aquí mismo, con cuidado que no nos toque las cáscaras que he retirado antes. No vaya a ser que nos encontremos alguna luego en el plato. Entonces tenemos las vieiras. Si os fijáis, ha soltado un poco el jugo de la vieira, del langostino. Sobre esta parte lo que vamos a hacer es sofreír esta cebolla. Vamos a hacer a fuego muy lento para que no se nos evapore demasiado. Y vais a ver el final, que es sencillo. Pues ahora le damos un poquito más de fuego para que nos coja temperatura. Le vamos a echar un poquito más de aceite, que se nos haga un pelín seco, para que nos ayude a sofreír más cómodamente. Y le añadiremos este poquito que nos ha quedado por aquí por la tabla, que no están las cosas para tirar nada. Y vamos por aquí, miraos, un poco salteada. Vamos a dejar que vaya pochando a fuego suave. Y seguiremos, como veis, quemando el pimiento. Se tiene que quemar bien quemado, de verdad que sin miedo. No os asustéis que se queme. Sí que es cierto que en casa es un trabajo un poco engorroso, puesto que el mismo humo de quemar el pimiento, pues si no tienes una buena extracción, os va a dejar un poco aroma en toda la casa. Es preferible, pues si tenéis un fuego exterior, una brasa, hacerlo allí. Incluso cuando vais al campo es una buena manera de quemarlos y comerlos en el campo. Vale, continuaremos. Sobre la cebolla esta que hemos pochado, le echaremos el arroz, la nata y un poco de pimienta blanca para darle un poquito de sabor, un poco de aroma especiado. Si os fijáis, sofríe enseguida. Esta cebollita tierna se hace muy rápido. Ha cogido un poco de color, eso es la parte que tenía de color, de marcar los langostinos, de marcar las vieiras. Voy a echar un poco de pimienta blanca, no demasiada, para que nos coja el saborcico. Y vamos a empezar echando la nata. En este caso veréis que la receta os viene medido, que tenéis las cantidades, son orientativas. Siempre el que lo tengamos más solo en el fuego puede hacer que nos salga más espeso o menos espeso. Entonces pues hay que jugar un poquito, sobre todo con la práctica, dentro de las medidas que a veces ponemos en las recetas. Si os fijáis, esto se sigue quemando muy bien. Vamos a darle un poco de fuego y aquí sí que le vamos a echar un poco de sal. Un poco de sal fina, en este caso, para que no se nos disuelva bien. Luego acabaremos decorando con un poco de sal Maldon. Luego una sal en escamas. Una vez llegue esto a ebullición, echaremos aquí el arroz. Fijáis, se hace muy rápido, es muy poquita cantidad. Entonces para 4 lleva un poco más de labor. Para uno siempre es muy sencillo, más rápido. Vale, nos llega, empieza a hervir. Le incorporaremos el arroz. No lo voy a echar todo porque yo no lo he pesado, le echo un poco a ojo y quizás me pase, entonces prefiero poder añadirle después un poco más. Entonces simplemente vamos a dejar que pegue ese hervor otra vez y ya lo retiraremos y aguantaremos fuera del fuego. Fijaros cómo va cogiendo poco a poco el hervor. El pimiento lo vamos a continuar quemando también por la parte del culo. Ahí lo tenemos.
por la parte un poco donde sale el rabo, el pedúnculo sería más que el culo. El culo sería esta parte realmente. Muy bien, lo tenemos hervido. Lo vamos a dejar que repose tranquilamente. Y mientras tanto os voy a explicar lo que tendríamos que hacer con el pimiento. Este pimiento, una vez lo acabamos de quemar, lo vamos a introducir en un plástico o en un recipiente y le vamos a tapar con papel film. Entonces el mismo calor que tiene nos va a inflar primero el papel film. Lo que vamos a conseguir es que con esa capa de cuando se infla es que se separe esa piel del pimiento. Entonces luego al enfriar va a hacer este efecto de vacío. Vale, una vez esto lo vamos a abrir. Simplemente pues quitaremos un poco este papel film que se queda, que parece como que se pueda romper. Es muy curiosa la textura que se queda. Entonces lo vamos a quitar todo para evitar que no nos caiga nada en la comida. Y continuaremos. Fijaros, el pimiento ha soltado agua. Ese agua es muy sabrosa, lo que pasa que al mezclarse con las briznas del quemado se vuelve incomestible. Si fueran asados tradicionales, ese agua es oro rojo en este caso. Es donde está todo el sabor. Y lo que vamos a hacer es limpiarlo. Para limpiarlo, sobre todo, no hay que utilizar agua. Es algo que, si no, se nos va a arrastrar todo el sabor del pimiento. Es importante hacerlo con un poco de papel y con las manos, sin más. ¿Os fijáis? Vamos a rascar. Yo os lo he abierto entero, tendría que haberlo cortado a la mitad, me he dado cuenta ahora, para poder rellenarlo, pero bueno, forraremos el molde al revés y ya está, fijaros. Simplemente con ayuda de un cuchillo o incluso de la mano rascamos un poquito esta parte quemada. Es un poco como la elaboración de los pimientos del piquillo que hacen en Navarra, ¿no? Nos queman allí a la brasa. Sobre todo es importante que la parte luego que quitemos quemada no nos toque el resto del pimiento, para evitar luego que se nos vaya ensuciando a la vez que lo vamos limpiando. Entonces lo vamos a limpiar y lo retiraremos. Aunque nos quede un poquito, no está de más, puesto que nos va a dejar ese sabor a tostado. De todas formas, ahora con la mano lo retiraremos un poco más. Vamos a quitar un poco de la tabla esta parte y limpiaremos este otro pimiento. Además, gracias al tenerlo en el plástico, se pela más fácil y conseguimos que se quede más cocinado por dentro, que no se nos quede tan duro. Una vez lo tenemos ahí, continuamos rascando. Sobre todo importante lo del agua, ¿vale? No pasarlos por agua. Es una de las primeras broncas que me llevé cuando empezaba, ¿no? Que no se me ocurrió otra vez, cosa que hacerlo en la escuela y bueno, pues no es precisamente lo que hay que hacer, el pasarlo por agua. Fijaros, tenemos el pimiento quemado que tiene ese sabor a hoguera, un poco a tostado, que nos va a recordar a la comida de campo más que a la comida normal. Vamos con la mano a retirar un poquito. Y os voy a enseñar el pimiento más o menos como debería estar. O sea, quemado por todas las partes, pero aún lo podríamos quemar incluso un poquito más. Todavía lo tocas y está bastante duro. Entonces lo vamos a dejar un poco más, un par de minutos, y más o menos ya estaría para sacarlo al plástico. El risotto ya lo tenemos aquí preparado. Entonces os lo dejo que repose un minutito mientras os quito un poco todo esto para trabajar más limpio, más a gusto, y terminamos el plato ya. Bueno, os he recogido esto. Tenemos todos los ingredientes preparados para montar el plato. Lo que voy a hacer es sacaros ese pimiento que hemos dicho que estamos acabando de quemar. Una vez lo tenemos así, fijaros cómo chorrea el agua de su propio jugo. Eso es que está cociéndose por dentro. Lo introduciríamos en un recipiente, ya sea de plástico, de cristal. Lo envolveríamos con papel film y lo dejaríamos reposar unos 10 minutos. A partir de entonces lo podríamos pelar con facilidad. Es uno de los pequeños trucos. Aparte nos va a coger mejor el aroma a leña, el aroma a quemado, ¿no? Un poco, que es lo que nos interesa. Voy a retirar, vamos a continuar con el que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer ya es emplatar. Os he cogido un plato, en este caso un plato alargado. No es necesario uno u otro, ya el que más os guste a vosotros. Y aquí tengo un poco de reducción de vinagre de Módena en estos biberones, que la verdad que van muy bien tienen mucha precisión a la hora de apretar, son bastante cómodos a la hora de limpiar y rellenar. Entonces vamos a poner una pequeña base para decorar. Y pondremos un pequeño aro. En este caso, si lo hubiéramos partido a la mitad, en vez de a lo largo, a lo ancho, podríamos poner directamente el molde de pimiento. En este caso, como lo he partido, vamos a tener que poner dos.
y con eso lo arreglamos. Fijaros, vamos a partir un poco, que es un poco grande, y pondríamos el pimiento. Pimiento no lo hemos sazonado, entonces aquí habría que añadirle un poquito de sal. Al quemarlo no le hemos puesto nada de sal, entonces le vamos a poner un poquito de sal Maldon ya dentro. Y lo que vamos a hacer ya es acabar con el risotto con una cuchara, que lo pondremos más fácilmente. Tenemos el risotto de Vieira el langostino que hemos hecho. Lo vamos a rellenar. Voy a retirar por aquí para que no nos moleste. Y lo acabaremos con los langostinos y con las vieiras. Que nos va a dejar ahí un poco todo esa decoración y a la vez este género un poco que le va a ensalzar el nombre. Aquí le pondríamos un poquito de queso rallado al gusto. Esto incluso lo podríamos llevar al horno y gratinar durante unos minutos para que se nos atemperara un poco más. Si no, sería preciso atemperar la vieira y el langostino antes de colocarlo. Y con cuidado le cogeremos un poco todo y sacaremos el molde. Con mucho cuidado, no se nos vaya a ir todo, que se me está yendo por ahí. Pero bueno, ahora lo montamos, que me da un langostino de regalo. Fijaros, nos ha quedado un poco imperfecto, ¿no? La forma que se nos ha abierto. Pues puestos aprovechamos y dejamos un poco que nos salga, ¿no? Para que se vea y así parezca un poco que lo hemos roto a posta. Es uno de los trucos a veces que utilizamos. Entonces vais a ver que es muy sabroso, que es bastante agradable para comer. Y luego le vamos a poner un poquito de pimentón de la Vera, un poco a modo de color, para contrarrestar un poquito ese blanco, ¿no?, que tiene el arroz y el queso. Y nada más, este sería el plato de esta semana. Vamos a acabar con un poquito de sal Maldon y animaros a que lo probéis. Es un sabor diferente del pimiento, una manera diferente de cocinarla, que es muy sana, muy tradicional y bastante sencilla. Lo que sí que es cierto, pues bueno, necesitáis una pequeña campana extractora para no atufar toda la casa, pero probarlo si tenéis la suerte en el masico o en casa de poder tener una brasa y quemarlo, a probar, que el sabor la verdad que vale la pena. Venga, hasta la semana que viene.